se descubrió que las personas que usan inteligencia artificial activan menos zonas de su cerebro. Y entonces se genera un efecto que los científicos llaman descarga cognitiva, que en términos prácticos estamos terciarizando nuestra mente. Eduardo Vázquez Serna, fundador de la Academia de IA, la comunidad de inteligencia artificial más grande de Latinoamérica con más de 28,000 alumnos. Es creador del método RAFA para entrenar el pensamiento crítico con inteligencia artificial y del método 4C que ayuda a empresas a implementar proyectos de inteligencia artificial con resultados reales. Nuestra capacidad de poner atención se ha disminuido, nos está deshumanizando y desensibilizando. La inteligencia artificial nos está volviendo más perezosos. Conforme la inteligencia artificial aprende a imitar emociones humanas, los humanos estamos olvidando a cómo sentir. Estamos sustituyendo al humano. Hay 3 impactos. El primero, económico y social. El segundo es nuestra capacidad de pensar. Y el tercero es todavía más importante y es... Dice que el 95% de las implementaciones que hay en los negocios de inteligencia artificial son un fracaso. La inteligencia artificial fracasa por 4 razones específicas. ¿Esto ya es inevitable o estamos en una etapa en donde podemos poner ciertos criterios que nos permitan sobrevivir como especie junto con la inteligencia artificial? No entender la inteligencia artificial no es opción. Esto no es una revolución tecnológica, pavo, es una revolución cultural. La gente me dice, Eduardo, es que no soy tecnológico, le tengo miedo, no sé qué hacer con la inteligencia artificial. Tranquilo, no tienes que saber código, nomás tienes que tener la capacidad de comunicarte, porque el futuro de la inteligencia artificial no se va a determinar con código, se va a determinar con valores. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado del día de hoy es Eduardo Vázquez Serna. Es economista y maestro en perspectiva estratégica por el TEC de Monterrey y director de ASPE, una empresa que desarrolla asistentes de inteligencia para automatizar ventas y procesos. Con Eduardo hablamos de cómo debemos de prepararnos para aprovechar de inteligencia artificial, qué errores estás cometiendo al usar ChatGPT y si nos está haciendo más perezosos. Y también hablamos de si la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. Vamos con esta entrevista épica con Eduardo Vázquez. Estimado Eduardo, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte aquí. Pablo, el gusto es mío, emocionado. Gracias por la invitación. Ya tenemos tiempo de conocernos. Hubo ahí un proyecto en el que pudimos estar juntos y tenía muchas ganas de platicar contigo porque yo llevo meses teniendo debates en mi cabeza y con mis amigos y con mis colaboradores sobre muchos de los temas que vamos a platicar hoy y que pues espero que me des algunas de las respuestas que siempre he tenido. Pero antes de meternos a temas de inteligencia artificial, que es lo que nos trae el día de hoy aquí, me encantaría que me platicaras cómo fue esa aventura en donde pues, te peleaste con un plumón en Suiza en un momento que generó ahí algún conflicto. Cuéntame qué pasó ahí. Mira, en una de esas veces que piensas que es el momento más importante de tu vida, que a lo largo, conforme uno va creciendo, te das cuenta que hay más. Pero fui el economista más joven invitado a dar una plática en Davos y justo antes de mi intervención empiezo a sentir un dolor en el pulmón y uno la forzaba y yo, no, pues me debo estar cansado o algo. De repente empiezo a poner blanco y alguien me dice, oye, ve con el médico de aquí. Te hacen ese típico examen te ponen el estetoscopio en la espalda, respira hondo. Y dice, ok, agarra el camión y te van a estar aspirando en el hospital. Y ahí voy yo en el camión al hospital, me reciben, me hacen un rayos X y me dice, tienes perforado el pulmón, tenemos que operar ya. No te alcanzamos a poner anestesia. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Mi familia? ¿Qué va a pasar? No sé qué. Y entonces, pues bueno, ahí tengo fotos y todo, me operan, yo feliz, según yo, porque me anestesiaron de la parte de arriba y yo viendo todo el procedimiento. Te abren, una perforación de pulmón, yo tenía una ampolla y se revienta y pues simplemente está el pulmón así. Inhalas y al exhalar, parte del aire se sale a la caja torácica, entonces cada vez hay menos espacio y se colapsa y dejas de poder respirar. Pero bueno, me lo parchan, por decirlo de alguna manera. Y algo que no se me olvida y es que yo feliz, postoperatorio hasta que la anestesia se va. Y entonces empiezo a dolor y luego empiezo a llorar del dolor. Y luego recuerdo las enfermeras que venían, me ponen una inyección y dije, ay, híjole, así se debe sentir cuando estás sufriendo tanto. Pero bueno, ese fue un gran episodio que no salieron las cosas como pensaba, pero ya cuando volteas atrás todo se conecta. Eso hizo que estuviera algunos meses en Davos. El Foro Económico se portó muy bien, me prestaron sus oficinas, terminé mi tesis de maestría ahí, aprendí muchas cosas, regresé y fue un capítulo que me enseñó mucho y me dio muchas lecciones que hoy estoy, gracias a Dios, aplicando.
Y ahora, Eduardo, muchos el día de hoy se presentan como expertos en inteligencia artificial. Eso es difícil de cuantificar, ¿no? Pero tú te has metido de lleno y hoy yo te reconozco como uno de los pocos referentes que sé que entienden qué está sucediendo a nivel de herramientas, a nivel de innovación, pero a nivel del impacto que esto está teniendo en las empresas. Cuéntame cómo te metiste tú a este mundo. Y es bien interesante la terminología que utilizas porque estoy de acuerdo. Cuando salió ChatGPT en noviembre del 22, yo decía, ¿quién tiene experiencia en esto? Fuera de alguien que estudiara doctorado en sistemas computacionales y que trabajara para IBM o en el desarrollo de DeepMind, pocos trabajaban con la inteligencia artificial porque era carísimo. Entonces, alguien tiene que levantar la mano. Y entonces dejé lo que estaba haciendo y nos metimos de tiempo completo. Abrimos una empresa de asistentes de inteligencia artificial que se conectan a WhatsApp. Y como ya era profesor de universidad, dije, hay que enseñar. Y hay que enseñar lo mucho o poco que sepamos. Y el reto hoy ha sido cómo evitamos caer en el ruido de todas las aplicaciones que están saliendo y de todas las actualizaciones para descubrir los principios que nos permitan usar la inteligencia artificial de manera correcta e implementarla exitosamente en las empresas, porque definitivamente hay una oportunidad muy grande que creo no hemos dimensionado todavía. A ver, yo estoy en el mundo digital, no en el mundo de tecnología, pero pues me siento abrumado también. Y yo creo que la gran mayoría de los que nos escuchan, pues también, porque sabemos que es algo grande, es algo que va a tener y está teniendo implicaciones importantes en nuestra vida. Y justo creo que es abrumador saber que los cambios que va a haber, pues hoy superan a veces el entendimiento actual. Y eso genera, pues, este ruido, ¿no? En que te sientas abrumado. Por una parte, ese miedo creo que es justificado. ¿En qué sentido? En que, pues podrías decir, no, es que tú no tienes que ver la tecnología como una amenaza, tienes que abrazarla y tienes que convertirlo en tu mejor herramienta de crecimiento. Y bueno, ese discurso todos lo entendemos y así pasó con la luz, así pasó con internet, así ha pasado con muchas cosas. Pero sí hay cosas que dan miedo, ¿no? ¿Qué elementos estás encontrando de riesgo? Hablamos ahorita de la cantidad de personas que van a dejar de tener el trabajo que tienen el día de hoy. Hablamos de implicaciones también a nivel de cómo crece y opera nuestro cerebro. ¿Qué miedos reales detectas tú que sí están, pues, latentes en la inteligencia artificial el día de hoy? Hay 3 impactos. El primero, económico y social. El impacto que toda revolución industrial ha traído, que es productividad, lo que significa que se van a desplazar empleos, van a desaparecer empresas y van a nacer nuevas. El segundo tiene que ver con algo más importante que no se mide con dinero y con empleos, es nuestra capacidad de pensar. El impacto que está teniendo en nuestra capacidad cognitiva de razonar. Y el tercero es todavía más importante, lo que está pasando con nuestra alma, y es nuestra capacidad de conectar. Esos son los 3 impactos inmediatos y permanentes que irán escalando, que más me preocupan y que más estoy observando. Y antes de meternos ya a temas más técnicos y prácticos, ¿qué está sucediendo en nuestro cerebro y cómo podemos mantener esa capacidad del pensamiento crítico? ¿Cómo alimentar nuestro pensamiento crítico para que, pues, no se atrofie nuestro cerebro cuando, pues, a veces pareciera que la tecnología privilegia la facilidad, el menor esfuerzo, la comodidad, y eso, pues, al final puede ser contraproducente en nuestros hábitos y en nuestra mente? Le pegaste el clavo. Mira, hay un estudio de Harvard y Carnegie Mellon. Se descubrió que las personas que usan inteligencia artificial activan menos zonas de su cerebro. Y entonces se genera un efecto que los científicos llaman descarga cognitiva, que en términos prácticos estamos terciarizando nuestra mente. Y lo que sucede es que cada vez que tú usas la inteligencia artificial para escribir algo, para que tome una decisión por ti, para rebotar una idea, estamos tomando un atajo. Y ese atajo es conveniente, pero en el largo plazo olvidamos el camino. Y entonces empezamos a perder habilidades cognitivas.
La UNAM descubrió que alrededor del 68% de las personas prefiere consultar ChatGPT que fuentes primarias de información. Y este grupo es el que tiene una calificación 30% inferior en exámenes de pensamiento crítico. Y ahí es donde está el riesgo. Que estamos dejando de razonar y de pensar algunos si no la usas de manera correcta. Y lo mismo nos está pasando en tema de sentimientos y lo mismo está pasando en las empresas y en los empleos. ¿Y cuál es la forma adecuada de ver y de usarlo para que no nos pase eso? Mira, hay dos maneras. La inteligencia artificial puede amplificar nuestro pensamiento o puede sacar lo peor de nosotros. Lo más importante es que nos ayude a pensar mejor. Yo enseño siempre una fórmula para poder interactuar con la inteligencia artificial. Tenemos que repensar la manera en la que los humanos y las máquinas interactuamos. Hoy están ahí para pensar más, para crear, para recomendar, para resolver problemas. Pero tenemos que tener dos conceptos muy claros. La versatilidad que tiene para actuar como experto en muchas áreas y la responsabilidad que tenemos de co-crear. Para usarlo correctamente tenemos que tener claro que nunca vamos a obtener una solución óptima o una respuesta óptima si lo queremos sacar en una sola instrucción o en un solo prompt. Y ahí es en donde viene el cómo pensamos mejor, en pasos. Yo siempre te digo, no empieces usando ChatGPT, usando un prompt para obtener el resultado final. Siempre pregúntate cuáles son los pasos previos. Si tú quieres que te conteste un contrato, no le dices, aquí está el contrato, contesta. Le dices, analiza el contrato, identifica las cláusulas, qué puntos debo de cuidar, ok, para este punto, dame argumentos, para este otro, sabe construyendo la respuesta. Y ese proceso de rebotar es el que nos construye criterio. Normalmente enseño un acrónimo para hablarle a la inteligencia artificial que lo resuelve todo y que es la diferencia entre usarlo mediocremente y usarlo correctamente. Háblame de Rafa. Rafa es el acrónimo en honor a mi hijo Rafael. Como sabes, un acrónimo, cada letra significa algo. La primera, rol. Dile como quién quieres que actúe. Acuérdate que la inteligencia artificial es una computadora que todo lo que le diste, figurativamente hablando, la biblioteca más grande del mundo, se lo aprendió de memoria, lo comprende y lo razona, por lo tanto tiene habilidades y conocimientos. No es lo mismo que pidas una opinión a un generalista a que le pidas a un experto con mucha experiencia en tal. Entonces puede actuar con la profesión que tú quieras, como el autor que tú quieras. Luego, muy sencillo, cambia la manera en la que ves a la inteligencia artificial. Ya no es una computadora, ahora es como un experto que está enfrente de ti. Acción, ¿qué quiero que hagas? Verbo y objeto directo. Dame un análisis, presenta un plan, analiza mi escrito, una instrucción a la vez. Porque al igual que un humano, si le doy 15, se puede atrofiar o te va a dar una respuesta muy resumida. Ya tienes el quién, ya tienes el qué, ya tienes el rol, ya tienes la acción. ¿Qué sigue? ¿Qué dirías un humano? ¿Cuántas veces has tenido un jefe que te pide algo, se lo entregas y luego te regaña porque no era como él pensaba, pero nunca te explicó el cómo? Es el formato. Y aquí es donde muchos batallamos, porque te das cuenta que no sabes lo que quieres y luego le echas la culpa a la inteligencia artificial. Rol, acción, formato y el último. ¿Qué crees que falta? Te confieso, la palabra era contexto, pero no quedaba RAFC. Entonces le puse antecedentes. Y es todo lo que el experto tendría que saber para darte una buena respuesta. Tú usas este acrónimo, estos 4 pasos antes de dar una instrucción y por lo menos forzas a tu cabeza a estar seguro que te estás comunicando de manera clara. Me encanta. A ver, ¿qué deberíamos nosotros? Ya estamos acostumbrados a estar conversando, dialogando con inteligencia artificial. ¿Qué deberíamos nosotros, qué deberían saber todas las personas sobre el prompt? O sea, además de este rol, o sea, además de Rafa, ¿qué deberíamos de considerar sobre los prompts, que es muy básico y que casi nadie aplica el día de hoy? Para mí la clave es que repensemos cómo estamos interactuando con las computadoras. No es mágica, es una conversación. La calidad de tu pregunta determina la calidad de la respuesta. Siempre hemos sabido. Es más importante saber hacer las preguntas correctas. Entonces, hay que usarlo con mucho énfasis, con mucho ímpetu, con curiosidad, pero con escepticismo y con criterio. Se trata de hacer lo mismo que harías con un humano, verificar 2 veces. Porque en el momento que empezamos a copiar y pegar
sin razonar, es cuando nuestro pensamiento crítico empieza a disminuir. Entonces no es magia, es un experto, es parte de tu equipo, con un IQ hoy de 144, que es más que lo que la mayoría tenemos, yo no lo tengo, que para tener acceso a él solo tienes que hacer las preguntas correctas. Paciencia, recuerda la versatilidad y recuerda tu responsabilidad para co-crear. Y ahora todos hablan de los agentes. ¿Qué es un agente para alguien que no lo entiende por completo? Me encanta la pregunta porque eso hace que muchas personas se confundan. Y déjame te lo explico desde la base. De hecho, la mayoría de las personas viene conmigo y me dice, Eduardo, quiero una app para contadores, quiero una app para diseñadores, quiero un agente que automatice todo en mi empresa. Le digo, no. Haces eso y probablemente te vas a equivocar y no te va a funcionar. Déjame te explico cómo funciona todo. Yo tengo una pirámide de cómo aprender inteligencia artificial. Y la base es las instrucciones. Comunícate correctamente. Ahí formas tu criterio. Los segundos son asistentes personales, no agentes. Un asistente personal son esos GPTs que están en ChatGPT o esa gema que está en Google, que no es más que una inteligencia artificial que ya tiene tu instrucción, tu prompt, y trae contexto. Es como un colaborador. Yo ya probé el prompt. Le puse, por ejemplo, un ejemplo que trabajé recientemente con una empresa de un supermercado. Al prompt tú le puedes decir, actúa como un asistente experto en materia comercial, dame una minuta, preséntamela de este formato, aquí está, la transcripción. Un agente ya no le tengo que dar la instrucción, se la doy una sola vez, le pongo el formato de las minutas y simplemente lo abro, le entrego la minuta y me lo da. Es como un colaborador más. Yo tengo de recursos humanos, de planeación estratégica, etc. El segundo. El tercer paso son automatizaciones. El proceso que tú tienes ya hoy, decir, bueno, esta misma automatización, ya no quiero yo descargarla, subirla a ChatGPT, ya no quiero yo descargarla, ponerlo al asistente, ahora quiero que en automático al terminar la sesión, ChatGPT la agarre, me genere un documento y me mande un correo. ¿Qué tienes que hacer? Conectar apps con inteligencia artificial. ¿Y cuál es la base? El prompt. El tercer nivel son apps que ya existen. Hay muchas, hay más de 10,000. Pero si tú te vas directo a la app, pierdes todo el criterio. Y la última es un agente. ¿Qué hace un agente? Es una inteligencia artificial programada con un rol, con un objetivo, pero que tiene la capacidad, que tiene un asistente de tener contexto, que tiene la capacidad, que tiene una automatización de conectarse a aplicaciones y que permite que en base a lo que agarra de una aplicación, vamos a decir, de un correo electrónico, se conecte a tu sistema, a tu CRM, a tu ERP y modifique datos. Hacia allá va. Hay mucha oportunidad todavía. Pero yo no puedo hablar de agentes si primero no hiciste prompt, si primero no lo probaste con un asistente personal, si no has hecho automatizaciones, porque requiere que sepas conectar, requiere que le des criterios y requiere que le des formatos muy claros. Entonces la gente quiere implementar asistentes sin haber hecho todo lo anterior y por eso estamos viendo las tasas de fracaso que estamos viendo en la industria. Dices que el 95% de las implementaciones que hay en los negocios de inteligencia artificial son un fracaso. ¿Por qué pasa eso? Es una locura. Y no lo digo yo, lo dice MIT, lo dice Gartner, lo dicen muchas fuentes. La inteligencia artificial fracasa por 4 razones específicas. La primera, desalineación entre los que espera el liderazgo y lo que espera el equipo. La gente está usando inteligencia artificial para todo, sin un propósito específico. Es tan económico tener apps que estaba en una empresa y recursos humanos, mercadotecnia, ventas, todos tenían como pruebas piloto, pero nada alineado con los objetivos de la empresa. Entonces hay tantas cosas que no se le pone foco a nada. La segunda, los datos no le entrenan bien. Eso es como un humano. Tiene que tener una buena descripción de puesto, una buena base de conocimiento de onboarding y una buena retroalimentación. Hoy veo las redes sociales llenas de implementa a esta gente para que conteste por ti y gana no sé cuánto. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Luego alucina y le echan la culpa. No, tiene que haber un proceso de implementación. Y si los datos están mal, la inteligencia artificial va a dar más si no le das un formato, si no lo entrenas. La tercera es resistencia cultural. No nos damos cuenta, pero ese es el factor más importante. De hecho, hay dos elementos que están pasando en las empresas. Uno, inteligencia artificial en la sombra,
que es que los colaboradores la usan sin avisarle a los jefes. Entonces no hay una política, no hay un criterio. Y la segunda se llama FOBO. Así como FOMO, de Fear of Missing Out, FOBO es Fear of Becoming Obsolete. Y entonces tienen miedo a que se implementen inteligencia artificial, van a quedar obsoletos, los van a correr, entonces sabotean el proceso. Y la cuarta es la falta de escalabilidad. Yo uso una app, pero cuando la quiero integrar al CRM, todo se rompe. Y entonces hay tanto en el mercado que la gente termina abrumada. Implementan todo porque parece ser que es económico, pero terminas perdiendo tiempo, terminas perdiendo dinero y generas una desilusión que dice no quiero saber nada con la inteligencia artificial. Le echas la culpa a la inteligencia artificial cuando no es culpa de la tecnología, es culpa de nosotros. Y en este mundo en donde, pues en algunos años, una gran cantidad de profesiones, de acciones que ahorita se están haciendo, pues van a estar tercerizadas a máquinas, a agentes, a robots. ¿Qué profesiones crees que sea muy difícil de reemplazar? La Organización Internacional del Trabajo dice que hoy una de cada 4 profesiones está en riesgo de ser sustituido. Y tiene un estudio increíble donde las pone todas en orden de proceso. Y esto no es ciencia ficción. América Latina, entre el 26 y 38% de los trabajos van a sufrir una transformación increíble. Ya lo estamos viendo. Nada más ponte a pensar. Los taxis autónomos tipo Waymo en San Francisco o en Los Ángeles. Los robots que ya te toman la orden, preparan la comida y a veces hasta te la entregan. Los chatbots que están en servicio de atención a cliente 24/7, empáticos, que te responden muy bien. Pero esto está pasando a todas las profesiones. Economistas, abogados, contadores, programadores, todo. ¿En qué orden? Primero, tareas repetitivas que no agregan valor, captura de datos. Después, tareas repetitivas que es copiar y pegar. Preguntas frecuentes. Después, procesos de valor agregado que traen marcos de pensamiento. Yo veo un indicador bajo. ¿Qué haces normalmente? Pues reviso tal, y en base a esto recomiendo. Tu programa es una inteligencia artificial para hacer esto y lo hace. Antes había una escasez de programadores. Ahora hay un exceso porque lo que antes necesitabas 10, ahora lo puede hacer 1. Entonces lo que va a empezar a pasar es que vamos a ser más productivos. Y el ser humano, hay un libro muy bueno, Prediction Machines, el costo de predicción disminuye con la inteligencia artificial, ahora se requiere datos y criterio. Cuidar los datos bien, que estén limpios y tener criterio para tomar decisiones. Al final, el humano es el que debe tomar la decisión. Entonces, ¿qué profesiones están blindadas? No te voy a decir que siquiera las creativas, donde puedes estar asistido con la inteligencia artificial. Estoy hablando de la toma de decisiones, el criterio. Él da las instrucciones y ahí es donde no podemos perder nuestra creatividad. Pensamiento crítico, pensamiento lateral, pensamiento creativo, manejo de la frustración, trabajo en equipo. Eso es lo que no se va a perder. Todo lo demás se va a amplificar. Pero seamos muy claros. La primera revolución cambió el campo y desplazó a los trabajadores. La segunda pasó en la industria. La tercera con el conocimiento. Y la cuarta viene igual de fuerte. Pero con todos los trabajos de cuello blanco. Lo queramos aceptar o no. ¿Y cómo deberíamos de prepararnos todos los profesionales para este cambio? Contrario a lo que muchos piensan, no es aprendiendo código, no es aprendiendo tecnología, es regresando a las bases con las habilidades blandas. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento lateral. De hecho, tengo un programa muy padre donde enseño cómo usar inteligencia artificial para desarrollar estas habilidades. Un acertijo al día. Cuestionar nuestras creencias con un diálogo socrático. Cosas básicas que le puedo pedir a la inteligencia artificial que mantienen mi mente trabajando todo el tiempo. Eso es lo importante, que no se te acabe la chispa que nos hace humanos. A ver, y tú te has convertido en un gran maestro, ya dabas clases también desde antes y pues está en parte de tu vocación enseñar, ¿no? Pero, ¿qué crees que va a suceder con la parte académica, institucional? ¿Qué va a pasar con los títulos universitarios, con todo este cambio de paradigma? PricewaterhouseCoopers sacó un estudio brillante. El mayor predictor para éxito en una contratación hoy no es tu currículum, no es dónde estudiaste, no es en qué lugares trabajaste, es contratación por habilidades. Tú contratas a alguien y quieres que sepa hacer la actividad para la cual lo has contratado, le llaman un desarrollo tipo T, muy bueno en una cosa y habilidades blandas en lo general. ¿Qué va a pasar? Viene la era de la hiperpersonalización, en donde el alumno, acompañado del profesor, que puede ser virtual o físico, yo creo que hay un gran valor
del contacto físico, por eso todo lo hago en vivo. Me encantaría que fuera presencial. Hacemos pocas cosas presenciales y mucho virtual, pero en vivo. Te va a ir guiando para hacer una hiperpersonalización de tu aprendizaje, en donde no solo es el conocimiento, sino son capacidades que tienen que, por naturaleza, combinarse con habilidades blandas. Por eso, aunque la educación digital es buena, y esto viene desde Khan Academy, que lo democratizó y lo estamos viendo, nos va a llevar hasta cierto punto. Tenemos que encontrar cómo la educación en línea y la educación a distancia y todo lo que en esta industria que tú y yo estamos no pierde ese componente humano, porque el día a día sí implica interacciones con seres humanos e incluso con computadoras que nos van a generar frustraciones que tenemos que saber lidiar. Entonces sí está cambiando el modelo educativo y ahora lo que se valora son habilidades. Está muy interesante. Y a ver, volviendo un poco a la parte pues, de los problemas, de los retos y de la parte oscura de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que la inteligencia artificial nos está volviendo más perezosos? Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Eso sin duda. Hay dos elementos más importantes. El que platicamos hace un momento de cómo la descarga cognitiva está disminuyendo, y eso ya viene de mucho tiempo. Le llaman la generación superficial. O sea, todo por encimita navegamos, pero no profundizamos y no razonamos. Eso es un hecho. Nuestra capacidad de atender, de poner atención se ha disminuido. Lo que debía de conectarnos, nos está desconectando de nosotros mismos. Pero a mí me preocupa todavía más, no solamente lo que está pasando en nuestro pensamiento, perdón. A mí lo que más me preocupa no es lo que está pasando en nuestro pensamiento, es lo que está pasando en nuestra alma. Nos está deshumanizando y desensibilizando. Y es bien curioso que conforme la inteligencia artificial aprende a imitar emociones humanas, los humanos estamos olvidando a cómo sentir. Trae un impacto de pensamiento, pero también de nuestros sentimientos y nuestra alma. Ahora que dices esto, recuerdo que hay estudios bastante sensatos que hablan de cómo está muy relacionado el crecimiento de las redes sociales con el crecimiento de la ansiedad y de la depresión específicamente, ¿no? ¿Cómo crees que va a jugar el rol de la salud humana en la era del crecimiento de inteligencia artificial? En la era en donde estamos más conectados, estamos más desconectados entre nosotros. Tienes en tu celular miles de contactos, pero cada vez tenemos menos conversaciones reales. Enviamos mensajes con emojis, pero ya no nos vemos a los ojos. Y ese hueco de sentir que estamos acompañados, pero sin la responsabilidad de una amistad, lo que eso implica, lo está llenando la inteligencia artificial. Con chatbots que no te interrumpen, con asistentes personales que te dan la razón, con avatares que te saludan cómo estás y te dan por tu lado y te hacen sentir muy bien. Y suena bonito, ¿no? Pero hay una línea muy delgada entre acompañar y sustituir. Y lo que está empezando a pasar es que estamos sustituyendo al humano. ¿Te acuerdas de esa película que platicábamos hace rato? La de Joaquín Phoenix, ¿cómo se llamaba? La de ella. Que interpreta un personaje que se termina enamorando de su inteligencia artificial. Y entonces lo que parecía como una película de romance, de ciencia ficción, hoy se ha convertido en una tragedia cada vez más repetitiva. El primer caso se dio en 2023, un muchachito que después de pasar semanas platicando con una inteligencia artificial que se llamaba Elisa, se quitó la vida. Y su esposa decía, es que él me decía que había encontrado en esa voz digital una conexión que no veía en el mundo real. Y esto no es un caso aislado, lo estoy empezando a ver todo el tiempo. Sobre todo los jóvenes se disasocian de la realidad. Y cada vez más casos extremos como eso. El uso número 1, Pavo, que le dan a la inteligencia artificial. No es productividad, no es creatividad, no es negocio. Es salud mental. Imagínate. Qué grueso. A ver, luego también, yo voy a una psicóloga. He pensado en sustituir a mi psicóloga, pues por una conversación
estructurada, si quieres, con todas estas etapas que me diste de Rafa, pero cualquier cosa que podamos hablar el día de hoy nosotros como futurando, pues hay realidades que ya están sucediendo. Personas que prefieren platicar y enamorarse o coquetear con inteligencia artificial que salir y buscar una novia, pues por el esfuerzo que esto implica o por el riesgo que esto implica. Y pues esto nos abre 20,000 posibilidades, ¿no? Que sí se van a convertir en juegos psicológicos. Algunas ideas que se me han ocurrido a mí. Fallece tu pareja, pero te resistes a aceptar que ha fallecido tu pareja si es que pues generas un bot con quien puedas tener una llamada a diario como si todavía estuviera aquí, ¿no? O, ¿sabes qué? No tengo dinero para viajar, pero tengo ganas de vivir la experiencia de qué se siente estar en París. Entonces, pues contratas toda una experiencia virtual que genera los impulsos mentales que te hacen sentir que estás en París. Pero entonces eso pues se va a convertir en un problema psicológico pronto, ¿no? ¿Tú crees que esto ya es inevitable o estamos en una etapa en donde podemos poner ciertos criterios que nos permitan sobrevivir como especie junto con la inteligencia artificial? Depende. No de la inteligencia artificial, depende de nosotros. Porque el futuro de la inteligencia artificial no se va a determinar con código, se va a determinar con valores. El futuro de la humanidad no se va a determinar si detenemos el cambio, porque esa ha sido la única constante. Es decir, como seres humanos logramos poner lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de sentir en el centro. Me preocupa, me ocupa, pero no lo puedo detener. Entonces busco entenderlo. Y eso es lo que nos está pasando. Genera una ansiedad de estas 4 cosas que mencionaste. Ya suceden y van a continuar. Una persona me dijo, Eduardo, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que ese que está viendo es un avatar, pero que tú eres real? Me quedé frío. La única respuesta que se me ocurrió es, si le hubieran preguntado a mi abuela cómo le van a explicar que lo que está en la caja de la tele no es el demonio, sino es una transmisión, ¿cómo se lo explicarías a tu nieto? A lo mejor se queda callado, pero para mí fue natural entender lo que no era real. No sé si a nuestros hijos les va a parecer igual. Precisamente por eso creo que no entender la inteligencia artificial no es opción. Que tenemos que tener criterio, y esto es bien importante. Esto no es una revolución tecnológica, Pavo, es una revolución cultural. La gente me dice, Eduardo, es que no soy tecnológico, le tengo miedo, no sé qué hacer con la inteligencia artificial. Tranquilo. No tienes que saber código, nada más tienes que tener la capacidad de comunicarte. Vamos a respirar hondo, vamos a empezar desde el principio, olvídate de todo lo que está pasando, empecemos a interactuar. Tenemos que sentirnos cómodos y esto se aprende con horas de vuelo, probando, a nivel personal y a nivel empresarial. ¿Qué hábitos cuidas tú para pues, mantenerte vigente, ¿verdad? Con la innovación, con la tecnología, pero también para mantenerte presente, sensato, humano? Desde que salió ese libro de la generación ansiosa, creo que estamos sobrediagnosticados. Y lo que nos falta es vivir los principios. No tenemos que inventar el hilo negro. Es la desconexión, es el salir, el convivir, el estar con la familia. Yo hoy veo la inteligencia artificial como una oportunidad para aprender más y mejor. Desde Notebook LM, que se ha convertido en mi mejor amigo para resumir, para tener podcast, podcast de contenido entre 2 personas. Ahí voy yo estudiando para resumir. Hasta aplicaciones que me miden cuánto tiempo estoy, porque funciona para mí en el celular y me lo bloquea, y pues bueno. Es bien importante y constantemente lo platico con mi esposa. Nos volvemos dependientes sin darnos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso, si te soy sincero, creo que las personas con mayor edad más provecho le van a poder sacar a la inteligencia artificial, porque ellos hicieron las cosas manuales. A papel, luego a computadora, y te acuerdas de los pasos. No sé qué les espera a los jóvenes, espero que sean cosas buenas, que ya no tuvieron que vivir por el proceso de hacer las cosas manuales. Que ya no nada más van a ser impacientes, ahora van a querer resolverlo todo con un prompt. Mira, vivimos en la era donde todo lo medimos. Estaba viendo un meme increíble que decía, salud mental, estar presente. ¿Qué es eso? Yo cuando estaba en el camión, pues estaba presente, pues ni modo que qué, pues estoy viendo el camión, no había celulares. Estaba en un avión, pues ¿cuál estar presente? Pues estoy presente, no tengo opción.
Nada más que ahora tenemos el celular y medimos tantas cosas. Imagínate que le dijeras a tu mismo yo de hace 20 años, vas a estar midiendo tu calidad del sueño y el número de pasos. Madre santa, entonces estamos en la era de la sobreinformación y ahí es en donde sí nos puede ayudar la inteligencia artificial para sintetizar. Pero bueno, lo importante es no perder lo humano. Nos prometió que nos iba a regalar tiempo, nos iba a hacer más eficientes y eso no está pasando. Pero eso es una decisión personal, no es culpa de la tecnología. No asumamos el rol de víctimas de que, no, pues fue culpa de la televisión y del celular. Fuimos nosotros con decisiones inconscientes que no están alineados nuestros valores con nuestras acciones, quienes nos están llevando, y me incluyo, a ese lugar que dijimos que no queríamos caer. El celular en la mesa, en el desayuno, el no estar presente, que tu hijo de repente te diga, papá, ya, el celular no. Y no estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Te acuerdas la caricatura de Wall-E? Que estaban unos humanos en unas sillas flotantes con una pantalla enfrente, sin hablar, sin caminar, y que lo único que consumían era lo que las maquinitas le daban. Eso se está convirtiendo en una metáfora de hacia dónde va nuestra sociedad. Una sociedad hiperconectada, pero intelectualmente inmóvil. Pero eso lo vamos a cambiar tú y yo solamente con las decisiones del día a día. A ver, eso también es complicado porque tienes a las mentes más brillantes del mundo trabajando muy fuerte para que pases más tiempo en tu teléfono y para que a veces lleves las decisiones a algo en donde incluso ya perdiste el poder de decisión, ¿no? Y esto también tiene que ver con que la tecnología avanza muchísimo más rápido que la evolución de nuestro cerebro y de nuestra mente. Pues nuestro cerebro tiene millones de años evolucionando y cambiando, pero en esta etapa la tecnología está yendo muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que te inspira del futuro y qué es lo que te preocupa del futuro? Me inspira que la inteligencia artificial tiene la capacidad de ampliar lo que nos hace humanos, la creatividad, el arte. Cada revolución, mira, Sócrates decía, no es justo porque va a haber personas que ahora que se inventó la escritura van a decir que son inteligentes cuando realmente no se lo saben de memoria. Ves el arte cómo ha cambiado de cómo hacían las películas de Disney a cómo se hacen ahora digitales. Y entonces dices, ¿arte o no? La creatividad va a encontrar la manera de salir. Podemos amplificarla. La inteligencia artificial, no todo es negativo. Desde esa inteligencia artificial que traduce en vivo lo que está sucediendo a una persona sorda, o esa inteligencia artificial que describe el mundo a una persona ciega, esa inteligencia artificial que le permite a un doctor detectar cáncer antes, o a un docente personalizar el aprendizaje para cada uno de sus estudiantes. Me inspira la inteligencia artificial que le permite a un emprendedor competir con una multinacional. Me inspira la inteligencia artificial que le permite a un hombre, a una mujer alejado, tener acceso a conocimiento que antes estaba solo en las grandes universidades y que costaban millones de dólares. Me inspira la inteligencia artificial que acelera los descubrimientos humanos y que al mismo tiempo le permite a un niño jugar con ella y empezar a hacer poemas. El problema no está en la herramienta, está en cómo lo usamos. Me inspira que siempre hay esperanza. Me preocupa que históricamente las herramientas, lejos de convertirse en un puente, primero se han convertido en un arma. Y esa arma nos ha deshumanizado. Me preocupa que si no somos intencionales, nos vamos a deshumanizar. Y que toda revolución que no tiene un sentido humano en el centro solamente incrementa las brechas y hace que se erosione el sentido de desarrollo humano. Eso me preocupa. Me preocupa que las brechas crezcan. Había una brecha económica, relacional, educacional y ahora una brecha tecnológica. Por eso tenemos una gran misión en América Latina para evitar que eso suceda. Y no ser consumidores de tecnología, ser creadores de tecnología. Es como las escuelas de programación donde le dicen, a ver, ¿tú qué quieres que tu niño haga? ¿Que solamente juegue videojuegos o que los cree? No, pues que los cree. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un consumidor de los algoritmos de inteligencia artificial que no sabemos con cuáles fueron entrenados? ¿O personas con criterio que saben cuestionar para tomar mejores decisiones? Me encanta lo que dices. Creo que es la perspectiva correcta. Creo que pocos la tienen también. Eduardo, ¿qué has encontrado de áreas de negocio
en donde a través de distintas herramientas se esté generando un gran valor en los negocios a través de implementaciones relativamente simples, ¿sí? Entonces, dentro de esta gran cantidad de alumnos con los que has conectado y de historias que estás viendo de implementación en las empresas, ¿en dónde has visto que hay grandes oportunidades para generar valor, para aumentar la productividad? ¿Qué historias has encontrado ahí? La clave está en expectativas medidas. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Trae más productividad. Entonces no lleguemos a una empresa tratando de reinventarle y de cambiar un sistema por completo. Tenemos una metodología de implementación de inteligencia artificial en las empresas. Vemos las 4C. Conciencia y compromiso es el número 1. Construcción, conexión y consolidación. Etapa número 1. No puedes diagnosticar o implementar una herramienta si primero no la entiendes, no entiendes qué está pasando en la empresa. Hay dos tipos de ganancias rápidas, de productividad y de amplificación. ¿En dónde estás haciendo tareas repetitivas que se pueden automatizar? ¿Y qué procesos de pensamiento se pueden amplificar utilizando automatizaciones y agentes que repliquen la forma en la que pensamos? Y eso no requiere grandes inversiones. Pau, para que lo pongamos en perspectiva, el costo de implementar inteligencia artificial en una empresa, el costo de la tecnología, no de la metodología, ha caído 99.6% en los últimos 18 meses. Para ponerlo en perspectiva, mi empresa, por ejemplo, se conecta a ChatGPT y ChatGPT me cobra por palabra que procesa, que mando y que regreso. 600,000 palabras me costaban $20 hace año y medio. Hoy me cuestan 0.06 centavos de dólar y es mucho más inteligente. Wow. El tema no está en el costo de la tecnología. En lo que hay que estar dispuestos a invertir es en la implementación correcta. Entonces las ganancias rápidas terminan siendo que tus colaboradores sepan prompting, que tus colaboradores tengan asistentes personales. Prompting es un anglicismo que significa instrucción. Que hagas automatizaciones sencillas y que uses apps que ya existen. Entonces, en la etapa de diagnóstico medimos la madurez de las empresas, hacemos una entrevista de arriba hacia abajo para identificar los objetivos del líder, de abajo hacia arriba con bitácoras de actividades, cuantificamos las actividades que generan valor, que no generan valor, cuántas horas, y con una metodología cómo se pudieran hacer más eficientes con inteligencia artificial, se seleccionan 5 y se genera un plan de 90 días. Entonces, tú tienes que tener un comité de inteligencia artificial, una política de uso de inteligencia artificial, un programa de sensibilización y capacitación y algunas pequeñas ganancias que generen momento. De 3 a 5 meses. Una vez que hiciste eso, que es la parte de construcción, que implementas esto, ahora sí te vas a conexión, ¿cómo escalo? Y ya que escala significa implementar esto en todos los departamentos, hacer desarrollos a la medida, vete a planeación estratégica y pregúntate, ¿cómo va a ser mi industria en 5 años? Y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a llegar ahí. Porque el futuro no se predice, se construye con acciones. Y entonces es donde entran los principios eternos, la planeación estratégica, misión, visión, valores, objetivos, estrategias, etc. Esta es la metodología que recomiendo para que las empresas capitalicen el valor de la inteligencia artificial. En algunas de las conferencias a las que te he invitado recientemente con emprendedores, a los que yo les insisto es encontrar esa ventaja injusta. Y este concepto tiene que ver con qué fortaleza, qué relación, en qué circunstancia estás tú que te puede permitir, pues no destruir la competencia, pero tener algo que supere las fortalezas de tu competencia, ¿no? Y definitivamente hoy aprender de inteligencia artificial te puede colocar en muchas situaciones que te den ventajas injustas, pues por el bajo costo que tiene la tecnología. Es algo brutal. A ver, ¿cómo crees que hoy, en tu día a día, en los hábitos de trabajo que tienen la mayoría de las personas, deberían de usar ChatGPT? Llegan a su oficina, lo tienen ahí abierto, lo limitan en cierto tiempo de uso, lo limitan a ciertas actividades. ¿Cómo usar ChatGPT para que apalanque nuestra capacidad? En 2 maneras, en 2 niveles. El primero, imagínate que eres el dueño, la dueña de la empresa más grande del mundo y puedes tener a tu disposición a cualquier experto en este momento. Cualquier tarea que tú necesites, puedo traer al experto, solamente hay que saber qué pedirle, cómo pedírselo o cómo quieres la tarea y darle el contexto.
Entonces, uno, aumenta tu recursividad. Nunca más vas a estar detenido si sabes cómo preguntar. Cuando tengas esa familiaridad, vete al segundo nivel, que es construir un segundo cerebro. Te había platicado que hay que empezar con instrucciones, prompting y luego asistentes personales. Mi primer asistente no fue en un área que yo desconociera. Mi primer asistente fue un experto en planeación estratégica, que me ayudara en una consultoría que estaba dando. Entonces lo hice experto en planeación estratégica, en los libros Balance Scorecard y Strategy Map de Kaplan y Norton, experto en la industria del cliente que estaba atendiendo, lo entrené con las descripciones de puesto de todos los directores y eso me permitió hacer mi consultoría, que antes me llevaba meses, en semanas. Esas son las 2 etapas básicas. Y de ahí, el camino apenas empieza. Me encanta. ¿Qué tipo de relación crees que vamos a tener con la tecnología en un horizonte de 10 años? Porque, bueno, pues algunos, yo traigo aquí aparatos para escuchar mejor, cargamos casi siempre con nuestro teléfono, ahora tenemos pulseras, anillos, pero pues se habla de que en pocos años vamos a tener muchos más triggers en nuestro cuerpo que vamos a estar interactuando de alguna forma con ellos o midiendo alguna parte de esto, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas que va a ser nuestra relación con la tecnología en 10 años? Los futurólogos utilizan mucho la ciencia ficción como guía. Sí. Los supersónicos, Jarvis de Iron Man, Minority Report. Yo creo que eso es una guía hacia dónde vamos. Lo que va a suceder es que todos vamos a tener asistentes personales en donde el doctor va a llegar, va a decir, haz lo básico, vamos a tener la consulta con el médico, la inteligencia artificial la va a transcribir, el doctor va a verificar su criterio con la inteligencia artificial y va a proceder. Va a tener un seguimiento hiperpersonalizado con un asistente. Todas las empresas, todas las profesiones van a tener un componente de software gracias a inteligencia artificial. Algunas van a desaparecer, otras se van a crear y otras se van a transformar. Piensa en Kodak, las casas de revelado de rollos, pues desaparecieron, no porque fueran malos, porque ya no existen. Pero piensa cómo cambió la industria de Blockbuster con los datos, que ahora Netflix empezó como Blockbuster, pero ahora con data, hiperpersonaliza, pero con esa data ahora puede ser una casa productora, pero además, entonces lo que te quiero decir, hay un libro muy bueno que se llama AI First, es un concepto más bien, AI First Companies, que implica que primero vamos a tener que cuidar bien los datos para meter los algoritmos y poder tomar decisiones más rápidas. Tenemos que tener paciencia y lo amerita para poder hacer esta planeación de qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones y nuestros negocios para tomar decisiones informadas. No de pánico, no de miedo, sino de certeza, porque el futuro se construye. Nada más hay que tener los elementos claros en la mesa. Ahorita que dijiste de las películas de futuro, así recordé también de Flover, que tenía esta maquinita que te iba siguiendo y era pues, un asistente, ¿no? Está increíble. Oye, a ver, Eduardo, ¿hay alguna parte de la inteligencia artificial que choca con tu filosofía cristiana de la vida? Como en todo, cuando pones a algo por encima de Dios para todo, para la moral, para la toma de decisiones, se convierte en lo más peligroso. Y como la inteligencia artificial es súper complaciente y nos ayuda mucho en el negocio, si lo empezamos a involucrar en otros elementos, nos va a desviar. Por eso hay un gran debate de qué hay detrás del entrenamiento de los algoritmos de la inteligencia artificial. El ejemplo más común fue que antes de que ganara Trump, tú le preguntabas, dame cosas positivas de Trump y te decía, no pues me puedo meter a la política. Pero si le preguntabas de Biden, te daba cosas bonitas. Ganó Trump y ahora todo cambia. Entonces hay un elemento que no le podemos permitir a la inteligencia artificial, así como no se lo hemos permitido a la televisión, al internet y a las corrientes culturales, y es que moldee nuestros valores. Y eso se hace en casa, y eso se hace desde la perspectiva de cada quien, de lo que consideren su prioridad, y para mí es muy importante que no tome un lugar que no le corresponde. A ver, hay sesgos en todos lados, ¿no? O sea,
Esto que acabas de decir de que la inteligencia artificial es muy complaciente, tú te das cuenta cuando ChatGPT te está dando, bueno, yo me doy cuenta, cuando se está dando una respuesta que es lo que quieres escuchar, pero no necesariamente es lo que necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esos sesgos que a veces pues tienen componentes ideológicos? O sea, esta parte de Trump y de Biden, pues a ver, había una parte del algoritmo que estaba alimentada de esa forma para que diera cierta respuesta. ¿Cómo podemos evitar caer en esos sesgos para que pues no seamos víctimas de una manipulación? En este mundo hiperconectado no podemos detener los mensajes que llegan a nuestra mente, si podemos detener cuáles se quedan ahí. Eso pasa en la tele, pasa en el cine, pasa en muchas cosas. Las precauciones básicas son ser imparcial, pedirle a la inteligencia artificial que sea imparcial y que todo lo que nos dé la inteligencia artificial lo recibamos, sí, con curiosidad, pero con mucho escepticismo. Y que siempre busquemos la manera de fundamentar el por qué creemos lo que creemos. Sócrates te decía, pregúntate X número de veces el por qué. Cuestiónate. Y eso es solamente una conversación interna que cada uno de nosotros tiene que tener. De nuevo, en una era tan polarizada, confundimos mucho el respetar con el aceptar. Y todo ser humano tenemos que seguir trabajando en pues, respetar que la inteligencia artificial tendrá sus creencias, respetar lo que cada uno de nosotros creamos, ser cordiales, pero no necesariamente aceptar que esa va a ser mi normalidad. Y la inteligencia artificial tiene el peligro de borrar esa individualidad y de convertirnos a todos en unos y ceros y perder eso que nos hace humanos, nuestra capacidad de dialogar. Hoy, al estar acostumbrado a hablar con ChatGPT, si alguien viene y te cuestiona, la gente se ofende. Y no nada más se ofende, lo ve como un ataque personal. ¿Viste lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en México, en donde frente a un diferente punto de vista, lo vemos como un ataque, aunque sea verbal, y muchos lo traducen en ataque físico? Y eso es lo que puede empezar a pasar. En un ambiente en donde no estamos acostumbrados a que cuestionen lo que creemos, nos volvemos hipersensibles. Y precisamente porque no tenemos contacto humano y no estamos ya acostumbrados a no estar de acuerdo, a respetar sin estar de acuerdo, porque pareciera que ahora todo debate es saber quién va a ganar. Creo que la inteligencia artificial lo está alimentando y extrapolando. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, definitivamente hay más polarización, menos conexión, y eso genera pues, más división y más conflicto. Y a la larga pues, es tremendo. Eduardo, tienes miles, cientos de alumnos que están aprendiendo a aprovechar estas herramientas y esta tecnología para su día a día. Y eso en muchas ocasiones está orientado hacia la productividad, ¿no? En otras no. Pero ¿cuál sería un solo hack que nos podrías dar de productividad si solo pudieras dejarnos una? Reconoce que enfrente de ti tienes una computadora con un IQ de 144, más inteligente que tú y que yo. Seamos humildes, utiliza Rafa y estate dispuesto a co-crear con la inteligencia artificial. El hack número 1 es ten paciencia. Nadie te está juzgando, eres tú con la computadora. Eres tú contra ti mismo con la capacidad de comunicarte. Nadie aprendimos a andar en bici a la primera. La gran ventaja de la inteligencia artificial es que nadie va a ver cuando te equivoques. Siéntate y empieza a jugar para que te des cuenta que ahí tienes algo que te puede hacer 10 veces más productivo. Como bien dices, no solamente para hacer más, sino para recuperar nuestro tiempo y entonces, con una decisión consciente, lo dediquemos en lo que realmente importa. En servir a los demás, en disfrutar la vida, en estar con la familia, en cuidar nuestro físico, mente, cuerpo, alma, todo. Pero el hack número 1 es reconoce que enfrente de ti hay una máquina muy inteligente y que esto es tú con tu capacidad de comunicarte. ¿Cuáles serían los 3 libros que toda persona de negocio debería leer? Sea inteligencia artificial, sea mentalidad, sea lo que sea. ¿Cuáles recomiendas más? ¿Cuáles te gustan más? A ver, cada cabeza es un mundo. Yo te voy a decir los que a mí me han cambiado la vida. From Good to Great de Jim Collins
me habla del concepto de tener a las personas correctas y luego en el lugar correcto. Me habla de tener mi gran porqué. Ese para mí fue un gran cambio. Lean Startup me sirvió mucho porque yo soy economista y luego estudié prospectiva y a veces el análisis me genera un parálisis. A muchos. Entonces esto me habla de sal, prueba y que sea el mercado el que te dé la respuesta. Y eso yo lo traduje a una frase que mi papá nos ha dicho mucho, que es andando la carreta se acomodan las calabazas, tú date. Y así hicimos Academia de Inteligencia Artificial, así hicimos nuestra empresa de asistentes personales con WhatsApp. Y así quiero que cada uno de nosotros usemos la inteligencia artificial, tú dale. Andando las carretas se acomodan las calabazas. Y recientemente un libro que realmente me transformó y me llevó a este mundo digital, pues fue la trilogía de Russell Brunson. Porque yo al venir de economía no sabía de mercadotecnia, no sabía de tráfico, pues no sabía lo que no sabía. Y cuando descubro que el Internet no solamente era para acceder a conocimiento, sino también para acceder a un mercado global, y conozco lo que es la redacción de textos, que en inglés le dicen el copywriting, y me introducen a todo ese elemento, se convierte en ese elemento que me faltaba para poder llegar a donde hoy estamos con una comunidad en toda América Latina. Y entonces es cuando yo volteo atrás y, como decía Steve Jobs, puedes conectar los puntos y todavía los que nos falta por conectar. Pero bueno, esos 3 libros en lo personal, no sé si los que todos deberían de leer, pero en lo personal más impacto han tenido. ¿Cuál sería tu definición de riqueza? ¿Qué es para ti ser rico? Tener paz y tener salud. No podemos, algo que yo he trabajado mucho, conforme yo pasé de estar en un aula con 20 alumnos a un aula donde pueden estar miles y ver los comentarios en redes sociales y ver los comentarios durante los webinars. Y tú estás dando una clase gratis con estructura, dando tu alma, y de repente ves un comentario que dice, este no sabe nada, este está bien aburrido, ¿cuándo al grano? Me afectaba y te roba la paz. Cosas tontas, todos tenemos cosas diferentes. Y entonces, curiosamente, fue una frase que me ha cambiado todo. Mi valor como profesor no está en agradar a todos, está en dar lo mejor de mí y conectar con aquellos que están listos para aprender con mi metodología. Entonces, cuando trabajo en esto de que mi valor no está en agradar a todos, sé que en la vida vas a tener malos entendidos, que en la vida no le vas a poder caer bien a todos, pero mientras tú tengas la certeza de que diste lo mejor que podías, busca la paz. De hecho, hay un versículo que habla sobre eso. Busca la paz, persíguela, guárdala. No la podemos controlar, pero sí es una actitud, el cómo reacciono frente a mi entorno. Y la salud es lo que nos permite, pues, estar presentes con la familia, el poder disfrutar todos los sentidos. ¿Y dónde presta vida tener esas 2 cosas? Pues no necesitas más. Eduardo, y ya para terminar, ¿qué deben de pasar los siguientes meses para que tengas un año épico? Hoy estamos lanzando la primera certificación en consultor en inteligencia artificial, que es un gran paso de aprender y ya a implementarlo con alumnos en 20 países. Terminamos en febrero. Para que fuera un año épico, estos alumnos tendrían que ya estar ayudando a empresas a transformarse, a ser más productivos, no solamente la empresa como un ente, a los colaboradores. Y si eso sucede, el impacto se va a multiplicar. Y será un año épico, porque lo que ha sucedido en los 18 meses no se puede explicar de una manera racional. Y lo que espero que venga... 18 meses te lo sí, para mí. Sí. Y lo que espero que cierre este año y lo que venga, no lo voy a poder hacer solo. Lo quiero hacer en comunidad, con personas que han aprendido la metodología que creemos es la correcta, que compartan los valores y que lleven este mensaje de la oportunidad que representa la inteligencia artificial a las empresas, a las personas, para que esa estadística de MIT de 95% de fracaso no sea una realidad en América Latina.
Eduardo, sé que tienes tiempo haciendo contenido y pues compartiendo más sobre lo que estás aprendiendo y lo que estás descubriendo con inteligencia artificial. ¿En dónde prefieres que te sigan las personas? Instagram no falla, YouTube tampoco. EduardoVázquez.ia, EduardoVázquez.ia también en YouTube. Inteligencia en Acción es el canal. Ahí estamos. Igual que tú, buscando generar valor, construyendo comunidad y dando un paso a la vez. Algunas de las pocas cosas que a mí me dan esperanza de la gran incertidumbre que hay a nivel tecnológico es que personas buenas como tú estén enseñando de forma correcta estas herramientas, porque definitivamente si no estás sentado en bases de respetar a la persona humana y con bases de valores, pues esto fácilmente es un cohete que te lleva a la fregada, ¿no? Así es que estoy pues muy inspirado y muy agradecido de este tiempo que hemos tenido juntos. ¿Algo más que quieras agregar? Vámonos, agradecido por la invitación y estamos para servir cada quien en su vocación. Y quiero que nos quedemos con el elemento de que la inteligencia artificial puede amplificar nuestra vocación, con ganancias de eficiencia y con ganancias de amplificación de nuestras fortalezas. Ahí está. Es nuestra responsabilidad moral utilizarla para generar un mayor impacto. Esperemos que sea positivo. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la inspiración y gracias por estar aquí. Gracias, Pavo. Gracias a ti y a tu audiencia. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.